El neoclasicismo. El neoclasicismo es un movimiento artístico que aparece en Europa a finales del siglo XVII y se desarrolla en el siglo XVIII. Aspira al retorno de las normas e ideales del clasicismo y como tal presenta sus mismas características, como son el predominio de la razón y el realismo. Contexto histórico. El neoclasicismo surgió como un entusiasmo por la cultura griega. Se cimentó en Francia, debido a las acciones del racionalismo, la Ilustración y el espíritu enciclopedista con la que se manifestaron políticamente en la Revolución Francesa. El neoclasicismo llegó a Hispanoamérica, junto con las ideas liberales de los precursores de la independencia. Contexto histórico y sociocultural. El gobierno de Luis XIV fue el máximo representante del absolutismo. Cronológicamente coincide con la Ilustración, fenómeno cultural que se desarrolló en el siglo XVIII. Auge del racionalismo, la filosofía del conocimiento basada en la razón. Características principales. Predominó la razón sobre el sentimiento y la inteligencia sobre la imaginación. Predominó el carácter moral y educativo. Se separaron los géneros y se respetaron las unidades clásicas, la acción, el tiempo y el lugar. Los géneros neoclásicos. El ensayo. El ensayo fue el género neoclásico por excelencia, pues permitía a los ilustrados compartir sus ideas, criticar a la sociedad. Sus principales ensayistas fueron Voltaire, Montesquieu y Rousseau. La lírica. Por considerarse de mal gusto expresar sentimientos, los poetas de este movimiento adoptaron dos temas diferentes, la poesía bucólica o pastoril y la fábula. La poesía bucólica o pastoril es un tipo de poesía que se ensalza con la naturaleza, como el canto de los pastores, y la fábula se dio en el siglo XVIII. También se cultivó la fábula con el objetivo de ofrecer al lector consejos y enseñanzas morales puestas en boca de animales. Sus principales representantes fueron Jean de La Fontaine, Francia, Tomás de Iriarte, España y Félix María de Samaniego, España. La narrativa. Las novelas siguieron los moldes clásicos y buscaron a través de las situaciones reales dar una enseñanza práctica. La mayoría de estas obras contenían una dura crítica a la sociedad europea. Sus principales representantes fueron Daniel Defoe y Jonathan Swift. El teatro. El teatro fue el género grecolatino que se amplió con mayor rigor. Se extendió en dos formas teatrales, la tragedia y la comedia. La tragedia. Los personajes eran arrastrados por grandes pasiones y se salvaban o eran condenados por el uso de la razón. Y la comedia se dedicó principalmente a la crítica de costumbres. Mostraba en sus protagonistas los vicios y virtudes o defectos de los hombres del siglo XVIII. Los principales representantes de Francia fueron Pierre Corneille, Molière, Jean Racine, Denis Diderot, Juan Jacobo, Montesquieu y Voltaire, con sus obras más importantes que fueron El Cid, El Avaro, Andromaca, El sobrino de Rameau, Emilio, El espíritu de las leyes y cuentos filosóficos. En Inglaterra sus autores principales fueron Daniel Defoe y Jonathan Swift, con las obras Robinson Crusoe y Viaje de Gulliver, y en España Leonardo Fernández de Moratín con El sí de las niñas. Y esta sería mi presentación.